Buenos días, hermanos. Continuando con el culto del día de hoy, como dijo el hermano Pablo, corresponde ahora la lectura bíblica. Y hoy corresponde a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta preciosa lectura. Vamos a volver a incursionar en ese tremendo tema y que se relaciona con la labor del Espíritu Santo en el creyente. Hemos venido trabajando en esto desde hace tiempo, pero creo que es importante, muy importante. Hay una convicción absoluta en mi corazón de que esto es demasiado importante porque es mucha la confusión que hay. Hay muchos que creen que, pero no está conforme eso a lo que la palabra de Dios dice. Hoy día vamos a ver otro aspecto que suele confundir a muchas personas. Y vamos a tratar que la Biblia nos hable con la claridad que solo ella puede hacerlo. Muchas veces nos encontramos buscando la voluntad de Dios. A veces suplicando por ella, a veces trasnochando, quedando hasta largas horas de la noche de rodillas en nuestra cama pidiendo: Señor, por favor, necesito saber tu voluntad. A veces incluso la encargamos a otros hermanos: hermano, por favor, ora por mí porque estoy buscando la voluntad del Señor. Y esto está bien. Normalmente, muchas veces está bien. Hay que hacerlo, hay que buscarla, y a veces hay que buscarla con ahínco, con pasión, porque necesitamos y queremos hacer siempre la voluntad de Dios. Sin embargo, no es extraño que la voluntad del Señor la lleguemos a conocer en esta búsqueda, porque si tú pides, el Señor te responde, siempre responde. Y a veces parece que no respondiera nunca. Y es que resulta que sí respondió, pero no nos gustó la voluntad del Señor. No, pues Señor, no era eso lo que yo esperaba que tú me dijeras, yo espero otra cosa. Bueno, ¿es la voluntad del Señor lo que estamos buscando o nuestra voluntad? En la lectura de hoy día, allí en 1 Tesalonicenses 4, verso 3, el Señor dice muy claramente cuál es su voluntad para todos nosotros. Y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¡Qué tremenda verdad! Pero verdad que no siempre satisface, digamos, nuestra perspectiva, nuestra expectativa, más bien. Sí, queda claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación, la cual es imposible sin la acción del Espíritu Santo, y por eso este tema lo estoy viendo dentro de este estudio, de esta secuencia. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa santidad? Porque aún esos términos muchas veces no están muy claros. Vamos a considerar este tema, que es muy amplio, y lo vamos a considerar imaginando que tenemos un cubo y el cubo tiene 4 caras. El cubo de 4 caras sirve para muchas cosas, por ejemplo, para estudiar los evangelios. Hay 4 evangelios, y aún cuando algunos dicen lo mismo, por supuesto, porque tratan de la misma persona y los mismos hechos, pero son caras distintas.
hay facetas distintas, hay elementos distintos en cada uno de esos evangelios. Mateo, cómo influye, cómo insiste en que el Señor Jesucristo es el Rey del reino. Cómo insiste Marco en el tema de el servicio de nuestro Señor Jesucristo, cómo insiste Lucas en el tema de que Jesucristo es el Hijo del Hombre, cómo insiste Juan en el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitamos las cuatro caras para entender a nuestro Señor Jesucristo, por eso cuatro evangelios. Bueno, y en este gran tema de la santidad, de la santificación, también necesitamos un cubo de cuatro caras, nos ayuda mucho para entender, y vamos a ir lentamente hacia él. Primeramente, santificar, purificar, consagrar. Es claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque ni siquiera tenemos que interpretar las Escrituras para esto, sino que está explícito, muy explícito. ¿Qué es santificación? ¿Qué es lo que el Señor quiere cuando dice que su voluntad es nuestra santificación? Él quiere que nos separemos de lo sucio. Santificar es separar. Nos separemos de lo sucio, de lo contaminado, de lo pecaminoso, de lo mundano, y por eso no nos gusta hacer esta voluntad. Porque por naturaleza nos gustan las cosas del mundo, nos gustan las cosas pecaminosas, nos gustan las cosas con doble sentido, nos gustan. Y por eso es difícil hacer la voluntad del Señor conforme a nuestro viejo hombre. Pero al mismo tiempo la idea no es solo separar, sacar, sino pensemos aquí en esta línea recta y pongamos que acá está todo lo que está en contra de la voluntad del Señor, en mi izquierda y a la derecha todo lo que es y constituye la voluntad del Señor, es decir, lo bueno, lo perfecto. Nosotros al ir separándonos, automáticamente nos vamos acercando. Por lo tanto, hay dos funciones automáticas cuando buscamos la santificación. Por una parte, nos vamos separando de estas cosas mundanas, sucias, contaminadas, pecaminosas, pero al mismo tiempo implica acercamiento a Dios y de todo lo que es limpio y santo. Hay fundamentalmente tres fuentes de contaminación de las que tenemos que separarnos y son muy conocidas por el cristiano, pero qué bueno es repasarlas una y otra vez. Tres fuentes de contaminación de las cuales debemos alejarnos o mantener bajo control en nuestras vidas. Para empezar está todo el universo invisible de maldad. Allí están los entes espirituales caídos que se deleitan en ensuciar. Su principal representante es Lucifer, pero no es solo Lucifer, sino que es un universo muy amplio de entidades que están atentando contra el Hijo de Dios y contra, bueno, el que no es hijo de Dios ya es de ellos, así que no hay problema. Está el mundo, un concepto que puede ser un poco subjetivo, amplio, pero que resumiéndolo en muy poquititas palabras, todo lo que nos rodea, pero que nos induce a pecar. Esa es la idea de mundo. Si algo me induce a pecar, para mí eso es mundo. Y está el famoso viejo hombre, es decir, la carne, nuestra vieja naturaleza, que también acecha y debemos mantener bajo total control. Es importante tomar conciencia que hemos sido hechos hijos de un Dios 3 veces santo, el cual en alguna manera, o al cual de alguna manera representamos. Yo soy cristiano. Tú. Ya, de alguna manera estamos poniendo delante de otra persona a nuestro Señor. Entonces, si representamos a un Dios 3 veces santo y somos y decimos que somos sus hijos, bueno, ¿no se esperará de nosotros que también seamos santos, que andemos a la altura de ese Padre que está allí en las alturas? Y consideremos al mismo Espíritu de Dios, de
del cual hemos venido estudiando desde hace varios domingos. La tercera persona de la Trinidad, que se ha declarado nuestro guía, nuestro paracleto, nuestro sello, nuestras arras. Y Él es llamado, ya en su nombre está, Espíritu Santo. Multitud de veces en las Escrituras se usa este nombre para referirse a Él. Por lo tanto, no necesita más explicación el por qué los redimidos, los nacidos de nuevo por acción del Espíritu Santo, deben ser también santos. Detrás de todo esto no hay solo un deseo de Dios, hay una lógica muy fuerte. Al respecto, el apóstol Pedro dice, y leo 1 Pedro 1:15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Te fijas? Tenemos que representar la santidad de aquel que nos llamó, de aquel que trabaja en nosotros, de aquel que está en nosotros, de aquel que nos hizo nueva criatura. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Mi Padre es santo, mi Salvador es santo, mi guía permanente, el Espíritu Santo, es santo. Hermanos, santificar, como decíamos antes, es separar, apartar o apartarse de lo sucio, de lo contaminado, en última instancia de lo pecaminoso. No hay cosa más sucia y cochina que el pecado. Es la suciedad intrínseca. Pero con un fin, con el fin de ir siendo limpiados, purificados e impregnados de pureza. No se trata solo de me separo del mundo, me separo de todo lo sucio, me separo de todo lo cochino y me voy a un monasterio en las montañas, al Himalaya o al Cerro San Cristóbal, en una cueva por ahí, a meditar el resto de mi vida. No se trata de eso. Porque se trata de que al mismo tiempo que me separo de todo lo sucio, lo contaminado, todo lo que daña espiritualmente, todo lo que molesta a Dios, es otra manera de decirlo y colocar todo en un solo paquete, yo debo ir siendo purificado e impregnado, por así decirlo, de pureza. Es decir, de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Más de alguien habrá descubierto que estoy aludiendo a Filipenses 4:8, donde nos dice que debemos buscar todas esas cosas. O sea, no solo separarnos de lo feo, sino que buscar todo lo bueno. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Eso, buscar eso. Exactamente, y no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que prender la televisión y ver una buena película. Generalmente encontramos la antítesis de todo eso. Cómo nos contaminamos constantemente con lo que este mundo... Y bueno, y ahí está el mundo. Ahí está el mundo, cuidado. Bueno, ¿y ahora para qué? ¿Para qué me separo de lo malo? ¿Para qué me impregno de todo lo bueno? Bueno, con un fin, para ser enteramente, y viene otra palabra, consagrado. Es decir, soy separado, limpiado, pero para algo. No para vivir una vida ascética, totalmente separado del mundo, sino para algo. Eso es consagración. Es para vivir al servicio pleno y a la voluntad de Dios. Sin embargo, para nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, esta separación no le gusta. No le gusta, pues aquello de lo cual debemos separarnos es muy atractivo para nuestra vieja naturaleza, para ese viejo hombre. Y se confabula con estas cosas y muchas veces incluso las disfraza. No, yo no puedo entrar en el mundo a la iglesia, pero voy a disfrazar estas cositas. Y a veces pasa incluso con cierta música que realmente no es para la iglesia, que nació para alabar la concupiscencia de la carne, para alabar al mundo, para alabar a Lucifer. Yo no la puedo llegar y traer y decir, a ver, ahora esto yo lo consagro, se lo quito al diablo. Esa es una frase que la he escuchado muchas veces. Y se lo entrego al Señor. No, lo que es del diablo, déjalo ahí, por favor. No entres a la iglesia, no trates de consagrarlo al Señor. ¿Por qué? Fue creado para el diablo.
Bueno, hay que poner mucho cuidado con esas cosas. Esta separación, desde el punto de vista divino, es una separación que Él ya hizo con nosotros desde hace mucho tiempo. Aquí me voy a meter en líos porque es uno de los temas más controversiales entre los teólogos, porque la Biblia es muy clara para todas las cosas que necesitamos de forma fundamental para nuestra vida. Pero hay cosas que a veces no es demasiado clara para nuestro entendimiento, no que no sea clara y que no estén claras las cosas, pero para nuestra capacidad de comprensión a veces nosotros somos los limitados en nuestras palabras, no la Biblia. Ahora, no pretendan que lo explique, pero cada uno de los conversos hemos sido separados, santificados desde antes de los tiempos de los siglos, dice la palabra de Dios. Hay una separación que va más allá de mi comprensión. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:9 leemos lo siguiente. Estoy leyendo en 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Maravilloso, maravilloso. Me llena de emoción esta palabra, ver cómo estuve en la mente de Dios mucho antes que fuera siquiera concebido en el vientre de mi madre. En el capítulo 2, versículo 10 de 2 Timoteo, leemos lo siguiente. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y usa esta palabra que ha producido tanto problema a veces para interpretarla. ¿Qué significa escogidos? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 2 Timoteo 2:10. Aun cuando puede haber alguna connotación, en este caso a Israel, como los escogidos, en el término escogido, es obvio que la idea es mucho más amplia. Y especialmente esto se corrobora cuando leímos, por ejemplo, Efesios 1:5, donde dice, y voy a leer la parte, está conectada a una gran parte anterior, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Aquí no se trata de ser calvinista o arminiano, se trata de que la Biblia nos habla de una elección, sí la hay, de una santificación, de una separación anterior a aquel momento en que, en función al poder de la elección concedida al ser humano, porque el ser humano tiene ese poder de tomar decisiones, tomamos a Cristo como nuestro Salvador. Aun cuando la Biblia no nos explica mucho al respecto, lo cierto es que abundan pasajes que mencionan el hecho. Y es para nosotros motivo de glorificar a Dios por tener a bien considerarnos en sus planes, en su amor, desde la eternidad. De haber sido separados, santificados desde la eternidad. Es cierto que Dios es omnisciente, razón por la cual lo ve todo, lo conoce todo, incluso a quienes recibirán a Cristo como su Salvador. Por ello, muchos interpretan versículos como los de Efesios 1:5 como el hecho de que el Señor sabe quiénes doblarían sus corazones reconociendo a Cristo como Salvador y los bendice de antemano. Es un tema complejo, pero me maravilla saber que el Señor me vio antes de fundar este mundo, antes de fundar, como dice Proverbios 8, el principio del polvo del mundo. Allí ya está en su mente, yo me conocía, me tenía un nombre que algún día voy a conocer. Es maravilloso. No tratemos de entenderlo a profundidad porque no lo vamos a lograr. Hay muchas cosas que no vamos a entender, hermanos queridos, porque no están para nuestra mente chiquitita, finita. Es demasiado limitada para entender la grandeza de Dios. Empezando por entender a Dios mismo. ¿Qué mente puede entender a Dios? ¿Qué mente puede entender el concepto de Trinidad? Sabemos que es así, pero entenderla, comprenderla,
hay un límite. Vamos ahora a un terreno mucho más conocido y familiar en el tiempo. Vamos a hablar de la santificación posicional. Un creyente es santificado, es separado, desde que conoce a Cristo como su Salvador. Se hace efectiva una separación que el Señor ya tenía vista y considerada más allá de mi comprensión humana desde antes de la fundación del mundo. Se hace efectiva. Y en Hebreos 10:10 dice, por ejemplo, 10:10 Hebreos, en esa voluntad somos santificados, somos separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Y no solo separados, sino consagrados, es decir, separados para Dios. Un poco más adelante agrega el mismo Hebreos, pero en el verso 14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a quienes, a los santificados, aquellos que fueron separados para ser salvos. Aquí ratifica que la ofrenda de la cruz, el sacrificio del Cordero que Dios hizo, lo hizo para empezar perfecto. Hizo algo perfecto para los que han aceptado ese sacrificio. Hay una santificación perfecta. El término ocupado aquí es a los santificados, santificados desde antes de la fundación del mundo, santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Finalmente se materializa esa separación. Y en 1 Corintios 1:30 leemos lo siguiente: mas por Él, por Cristo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero hacer alusión aquí a ese estáis vosotros en Cristo. A esto se le llama la posición en Cristo. Todo creyente, todo convertido está en Cristo. Esto es muy importante. Esta idea se da muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Otra vez la posición, los que están en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, no era criatura, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Esto de estar en Cristo es algo demasiado importante y que a veces lo pasamos muy rápido en nuestra lectura. Estar en Cristo, en Cristo. En Cristo es maravilloso lo que somos. Fíjate, 1 Corintios 1:30, voy a volver a leer. ¿Qué significa estar en Cristo? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho. Esto es algo presente. Sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 30. Sin entrar en toda la riqueza del pasaje y solamente ajustándonos a nuestro tema de hoy, vemos que la Biblia nos está diciendo, entre otras cosas, que todo salvo es santo, ya fue santificado, está perfectamente santificado. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo cometo muchos errores. Sí, pero en tu posición en Cristo, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva celestial, desde la perspectiva y el ojo del Padre, tú eres perfectamente santo. ¿Por qué? Porque de otra manera no podríamos estar ante la vista de Dios. Y por eso decimos, y a veces no asociamos las ideas, que el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. El Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Eso es la posición. Entonces, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros ya somos santos. Ya somos glorificados incluso. Hay una visión, nos dice en otra parte de las Escrituras. Bueno, eso es la posición que es a veces se nos confunde un poquitito con lo que se llama la condición, que es lo que está sucediendo aquí, debajo del sol. Debajo del sol. Hermanos queridos, tú eres santo por esta razón.
Los escritores de la Biblia son llamados en muchas Biblias, una costumbre que quedó de antaño, santos. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Mateo. Pero tú también eres santo, de esa misma perspectiva. San José, aquí está San Rolando. Porque así nos ve el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Ya somos santificados a través de Él, porque si no, no nos podría ver. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo jamás voy a lograr tener tanta santidad, pero es la santidad de Cristo que pone a nuestra disposición, a través de la cual el Padre nos ve y nos ve santos. Suele confundirse buen comportamiento con santidad. Esto es un error. Por ejemplo, es un error decir que una persona conocida por su buen comportamiento, por su inclinación continua hacia hacer lo bueno, es santo. Esto no es santidad. Eso es buena conducta. Esos son buenos sentimientos. Eso es quizás ser ecuánime, ser equilibrado, ser justo, ser delicado para con los demás, pero no santo. Una persona puede llegar a morir por sostener las virtudes y no ser santo. Pues solo se es santo en Jesucristo. Es la posición, en Jesucristo. Acuérdate siempre eso, en Cristo Jesús. Allí somos santos y por eso nosotros sí lo somos. Y Juan 23 no lo es. Ok. Hay muchos que se llaman santos y hay un santoral y lo más probable es que la gran mayoría de ellos hayan sido creados por una iglesia, pero no es una iglesia la que te hace santo. Es Dios. Por supuesto que una persona redimida, por lo tanto llamada a ser santa, deberá desarrollar muchas cualidades positivas. Con la ayuda del Señor, eso sí. Pues los santificados, en virtud de la acción del Espíritu Santo, la Biblia y el Señor deberán ir proyectando hacia el exterior el trabajo que se está realizando en su interior. De esta manera, todos los creyentes somos santos en función, entonces, primeramente, de nuestra posición en Cristo. Aquí el Espíritu Santo tiene un rol importantísimo y por eso está dentro de esta temática, este tema de la santidad. Leemos, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. 1 Pedro 1:2. Este es un versículo que debiéramos memorizar todos los creyentes. Y es un versículo muy lindo, muy chiquitito, muy precioso, que generalmente lo leemos, pero muy rápido porque está en la introducción. Y los primeros versículos de las cartas los leemos muy rápido, porque como diciendo aquí no hay nada, vamos al contenido que está más adelante. Pero Pedro y muchos otros libros, si los analizamos, empiezan con gran contenido desde el primer versículo. 1 Pedro 1:2, tenemos a toda la Trinidad en ese versículo, hermano. Mira, 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la Trinidad. Gracia y paz sean multiplicadas. ¡Wow! El apóstol Pablo nomás tenía que ser que pusiera tanto contenido en un versículo de saludos. Somos elegidos por el Padre según la presciencia de Dios. Y el Padre ya nos veía desde antes de la fundación del mundo. En santificación, pero el Espíritu Santo nos separó para ser efectivamente salvos. ¿Y qué necesitamos para ser salvos? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, ahí está todo el sacrificio de nuestro Señor que debe tocarnos. Debemos relacionarnos con nuestro Señor. Debemos reconocer ese sacrificio como el único hecho que puede darnos salvación.
Y después el saludo como si no hubiera dicho nada. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Wow! En todo lo que ha dicho. Y ahí vemos al Espíritu Santo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Se refiere a cada uno de los hijos de Dios. Nación santa. Bien. Como decía al principio, la santificación relacionada con el ser humano tiene 4 caras complementarias, así como los 4 evangelios se complementan. También hay grandes temas que tenemos que subdividirlos para entenderlos. Incluso el tema de la salvación es muy interesante. Bueno, la santificación. 4 caras complementarias. Hemos visto 2. Una que nos muestra un aspecto relacionado con la eternidad, cómo hemos sido santificados, hemos sido elegidos desde la eternidad. Otra, con la posición del creyente en virtud de la obra de Cristo. Esa es otra cara del tema, del gran tema de la santificación. En Cristo somos santos. Veamos ahora una tercera cara. Esta tercera cara del cubo se relaciona con el andar del creyente, con su condición, como nombran los grandes teólogos, solo alcanzable para aquellos cuya posición está en Cristo, diciéndolo en lenguaje más común, solo para los salvados. Tú no puedes ser santificado si primero no eres salvado. Si no estás en Cristo, si el Padre ya no te ve como santo, entonces no puedes experimentar el proceso de la santificación práctica, como le podríamos llamar, la santificación diaria, la santificación bajo el sol, la santificación progresiva, esa santificación que requiere trabajo personal y diario. Esta tercera cara nos habla de responsabilidad y trabajo personal. Tiene que ver con la condición del creyente, con su andar diario mientras esté en el cuerpo. Es un proceso al cual solo pueden acceder, como decíamos, los que ya son santos en Cristo, cuya posición se encuentra en Cristo. No se trata de alcanzar la salvación. No nos vayamos a confundir, no quiero confundir con mis palabras. No se trata de alcanzar la salvación, sino de aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Un cristiano debe ser diferente a los demás en su andar. Cosa que a muchos, como decía al principio, no les gusta mucho. ¿Por qué voy a ser diferente? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué no puedo ir a esa fiesta? ¿Por qué no puedo? Ay, la juventud que le cuesta a veces entender estas cosas. Esta es una frase que nos habla de buscar y hacer la voluntad. Perdón, esta es una fase que nos habla de buscar y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La tercera cara, la tercera fase del cubo. Leíamos en 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, y aquí vemos la clara diferencia con la cara anterior del cubo, la de la posición. ¿Por qué se nos insta a ser santos si el Señor nos ha hecho ya santos? Pastor, usted dice que somos santos y ahora dice que se nos insta a ser santos. Bueno, ahí están justamente los dos grandes temas. La posición en Cristo somos santos, el Padre nos ve santos, pero ahora, bajo el sol, descubrimos una realidad maravillosa por una parte, y es que tenemos la posibilidad de ser efectivamente santos. Somos hechos hijos de Dios, pero ahora debemos aprender, y quizás esto es lo que a lo mejor lo explica. En algún momento yo sé que mi hermano Julio ha predicado también de este tema y estas ilustraciones las ha usado. Somos hechos hijos de Dios, pero ahora debemos aprender a andar como hijos de Dios, que son dos cosas muy distintas. Desde la perspectiva celestial, somos perfectos. Incluso Pablo usa la expresión perfectos, pero estamos entendiendo que está aludiendo a la posición, o sea, en Cristo el Padre nos ve perfectos, nos ve santos, nos ve justos, nos ve incluso glorificados. Pero aquí abajo, nosotros debemos ahora aprender a andar como santos. Somos santificados por la obra de Cristo, pero debemos aprender a andar como santificados.
¿Cuántos reyes han sido hechos reyes en su infancia? Mucho antes que supieran siquiera las vocales de la ciencia o el arte de reinar. Así que, ¿eres rey? Sí, es rey, pero no tiene idea de cómo ser rey. Ante el pueblo fue coronado rey, pero tiene tutores, etc. Y ha sucedido con muchos reyes en la historia. Hasta que él va aprendiendo y cada día va siendo más digno del título que se le ha dado. Rey. Y cada día va aprendiendo a reinar. Tiene que estudiar, tiene que aprender. Es difícil ser rey, se supone. Un buen rey, por lo menos. Bueno, ser efectivamente santo y ser efectivamente un hijo de Dios que honre a su Padre también es difícil. Eso lo vamos aprendiendo. El gran versículo, uno de los grandes versículos que amamos de todo corazón, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, desde ese momento soy hijo de Dios. Y ahora el Señor me dice, ahora aprende a ser hijo de Dios. Ahora lo eres, ya eres rey, ya eres hijo. Ahora tienes que ir aprendiendo. Desde el cielo, la posición, y desde la tierra, la condición. ¿Cuál es tu condición realmente? El Señor nos hace santos y ahora nos dice, aprende. 1 Pedro 1:16 es muy fuerte, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Te dice a ti que lo seas. Fíjate, ya no es la posición en la que estamos en Cristo, sino que ahora es lo práctico, lo diario, el cómo andar. Sed santos porque yo soy santo. No, otra vez. Ahora es Pedro que lo dice y no nos dice como opción. Es lo que debemos hacer como cristianos. Antes vimos el verso que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de cosas prácticas de nuestro hoy. 1 Pedro 1:15 leí recién, o releí porque lo habíamos usado antes también. Notemos que el apóstol Pedro usa la expresión en toda vuestra manera de vivir, indicando que sus palabras son para ser aplicadas bajo el sol en todo nuestro quehacer del día. No se trata ya de nuestra posición en Cristo, de la santidad ya alcanzada por Cristo para nosotros, por medio del cual el Padre nos ve siempre santos. Ahora se trata de aplicar la santidad a la vida diaria. Esta es la parte difícil. Se trata de ser santos en la familia, se trata de ser santos en el matrimonio, se trata de ser santos como padre o madre, se trata de ser santos en el colegio, en los consejos de curso que nos sacan de quicio, se trata de ser santos en la universidad, en el trabajo, en el transporte, en los deportes, en el tiempo de descanso, en el tiempo de ocio, en el tiempo de vacaciones, en la conducción del vehículo, en el partido de fútbol. Ser santos en todo. Nuestra manera de vivir es la aplicación diaria de la santidad. Que se vea que esa persona es distinta. Hay algo raro ahí. ¿Por qué no se conduce como los demás? Es que él está en pos de la santidad porque es cristiano. 1 Pedro 2:1 nos aconseja, y hay muchos consejos, realmente la Biblia está llena de estos consejos de cómo ir en pos de la santidad. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, por mencionar una fraccioncita de la Biblia que nos ayuda a saber cómo andar en santidad. Bueno, por estos y otros pasajes resulta evidente que el Señor nos exige que trabajemos toda nuestra vida en pos de la santidad. Esto no se termina nunca. Terminaremos de trabajar en este caminar hacia la santidad cuando el Señor nos venga a buscar, cuando el Señor diga, bueno, tu vida ya fue la que tenías que tener, ven para acá. Y recibamos entonces la glorificación, que es otro tema que es el acabado de todo este proceso. Ya llegamos al tope, pero en la vida tenemos que luchar hacia allá.
Este es un tema amplio y vamos a ver una parte B, porque aunque parece que lo hayamos dicho todo, hay demasiado por decir. Por ejemplo, hemos dejado guardaditos todavía cuáles son los elementos de la santificación. Algunos ya los intuimos y lo hemos dicho así, pero vamos a dedicarnos más en detalle a ver los elementos. Elementos en pos de la santidad. Por ejemplo, el uso y buen uso de la Biblia. El uso y buen uso de la presencia del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. La sangre de Cristo que sigue limpiándonos de todo pecado durante toda nuestra vida. Y bueno, ese tema lo vamos a ver en detalle porque es demasiado rico, amplio y práctico como para verlo ahora a esta altura del mensaje. Así que vamos a concluir esta parte. Dios nos quiere separados del mundo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Nos quiere separados de la carnalidad y de toda pestilencia espiritual. El Padre desde el cielo, por medio de Cristo y su obra en la cruz, ya ve a los salvos también como santos. No obstante, mientras estemos vivos, estamos en permanente aprendizaje, siendo uno de los más importantes el aprender a comportarnos en palabra, en pensamiento, en hecho, como santos. No es algo opcional. Se trata de obedecer la clara orden del Señor que dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo no vamos a escudriñar las Escrituras buscando este tema? Si es la voluntad del Señor, tengo que saberlo. ¿Y qué es? Bueno, hemos empezado a verlo. Hemos visto tres caras, o dos y parte de una tercera. La santificación, de alguna manera, fuimos santificados, separados, hace mucho, mucho tiempo, mucho antes que naciéramos. Luego, cuando llegamos a este mundo, llegó un momento en que tuvimos un encuentro con Cristo, y ahí hay otra cara, ¿no es cierto? Y desde ese momento fuimos absolutamente separados del mundo y dejamos de correr junto a las otras personas que nacieron conmigo. Ahora yo corro distinto, corro en otra pista, corro en la pista del Señor. Y desde ese momento, el Padre me ve como santo. Pero bajo el sol, en mi diario vivir, tengo que ir aprendiendo a ser santo. Y eso es santificación. El ser santo, aunque esto es una conclusión de la conclusión, un resumen del resumen. El ser santo es algo que no crece ni disminuye, es permanente, porque somos santos en Cristo y Cristo es perfectamente santo. Pero el proceso, la santificación, la palabra misma lo dice, santificación habla de un proceso. El proceso de santificación en la tierra debería ir siempre hacia arriba, pero a veces queda estático y a veces incluso baja. Y de repente dice: oh, pero qué tontera estoy haciendo, mira lo que he perdido, recuerdo aquellos días, y vuelves a subir. Puede ser oscilante. Hasta que estemos en la presencia del Señor, cuando será totalmente perfecto y estable. Y por así decir, se unirá a la santificación o este proceso que estamos viviendo en la tierra con el nivel que teníamos a la vista del Padre, es decir, con el que teníamos en lo que se llama la posición en Cristo. Bien, pero no voy a enredarnos más y vamos a concluir aquí, dando gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Padre Celestial, descubrimos que tu voluntad es la santificación. Descubrimos en las Escrituras que tú has hecho las cosas para poder estar con nosotros, Señor, y por eso tú nos ves a través del Señor Jesucristo, la única forma en que podamos ser aceptos en el amado de forma permanente, que nos veas a través de Cristo y no veas nuestras fallas, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí bajo el sol y tú sabes que estamos luchando, Señor. Y nos has dado, Señor, y vamos a profundizar aún más, si tú así lo permites, el próximo domingo en las herramientas que tú nos has dado para perfeccionar la santidad, para
llevar adelante este proceso de santificación de una manera efectiva y, Señor, con triunfos, Señor. ¿Cuánto fracasamos? Ay, Señor, necesitamos más triunfos en este proceso de santificación. ¿Qué tema tan importante para ti, Padre Celestial? Danos visión para entendernos, Señor. Abre nuestro entendimiento para ver lo que tú quieres de nuestras vidas. Y si hay trancas en nuestra vida, Señor, sabemos que es porque hemos interrumpido ese crecimiento constante y estamos trancados en algo que no nos permite, oh Señor, seguir por el camino de la santidad. Padre, ayúdanos, por favor, porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.